Es más rápido que una bala. Está 6 veces más caliente que la superficie del Sol. Parece desafiar las leyes de la gravedad. Y puede fulminarte. Es el rayo. Ahora revelaremos nuevos y dramáticos descubrimientos, impactantes experimentos que demuestran que los rayos son uno de los fenómenos más importantes, extraños y destructivos de la Tierra. Ciencia al desnudo, la fuerza del rayo. Cae un rayo. Un enorme chispazo de electricidad estática rasga la atmósfera a casi 100 millones de kilómetros por segundo. Hasta 1000 millones de voltios sacuden el aire, y en ese instante, la corriente provoca ondas de luz. Vemos un rayo de luz brillante que recorre el cielo. El aire de su interior está a una temperatura de más de 27.700 grados centígrados. Se expande tan deprisa que explota y escuchamos un trueno ensordecedor. Y todo ocurre en menos de un abrir y cerrar de ojos, hasta 8 millones de veces todos los días. Es uno de los fenómenos de la naturaleza mejor observados y más frecuentes, pero también es uno de los más incomprendidos. Seguramente sabemos más sobre cómo explota una estrella a media galaxia de distancia que sobre cómo funciona un rayo a unos pocos kilómetros sobre nuestras cabezas. Los científicos están empleando todas las herramientas geológicas que existen para contemplar los rayos como nunca se habían visto antes. Y están descubriendo que son más potentes. Hablamos de algo que desata hasta 1000 millones de voltios y 200.000 amperios. Es como una pequeña central nuclear. Es enorme. Y más importantes de lo que nunca habían imaginado. Seguramente es una de las partes esenciales de la ecuación que hace posible la vida en la Tierra. Para desentrañar sus secretos, seguiremos a un rayo en el viaje desde su creación a su destrucción y más allá. Poca gente ha experimentado más de cerca la espectacular potencia de los rayos que el antiguo corredor de bolsa Michael Ackley. Mayo de 2000. Ackley está jugando al golf en el campo de Cape Cod, en Massachusetts. Se está formando una tormenta. 30.000 amperios de electricidad se abren paso a través de la atmósfera a casi 100 millones de kilómetros por hora y se dirigen directos hacia Ackley. Suena la sirena de alarma. Es lo último que recuerda. El primer recuerdo que tengo después del rayo es de 38 días más tarde. En menos de medio segundo, su vida cambió para siempre. Abrí los ojos y me di cuenta de que estaba en una ambulancia. Me habían hecho una traqueotomía y no podía hablar. Hablaba como el padrino. Pregunté dónde estaba y me dijeron que iba camino de rehabilitación porque me había caído un rayo hacía un mes. Ackley no llegó a ver el rayo que le cayó encima. No recuerda nada de aquel día nefasto. Para reconstruir los momentos que faltan, nos meteremos en su piel y reproduciremos cómo recorre un rayo el cuerpo humano para examinar sus devastadores efectos con detalle forense. Empezamos con el momento del impacto. Cae un rayo. La electricidad te recorre el cuerpo y te para el corazón en seco. La electricidad te recorre el cuerpo y te para el corazón, así que dependes al 100% de alguien que haya cerca y te preste primeros auxilios. Te quedas allí tirado, sin respirar y con el corazón parado, eso es todo. La reanimación te revive, pero tu ritmo cardíaco sigue siendo errático. Comienza la carrera para llegar a urgencias. Esto es el departamento de urgencias de la Universidad de Illinois en Chicago. Si te cae un rayo en la Ciudad del Viento, seguramente este será el primer lugar al que te lleven. Y la primera persona que veas puede que sea la doctora Mary Ann Cooper, médico de urgencias y jefa del programa de investigación de lesiones por rayo. La causa número 1 de muerte por rayo es la parada cardíaca en el momento de accidente. La corriente recorre la propia autopista eléctrica del cuerpo 1. La ruta número 1 es el sistema nervioso autónomo.
Recorre la columna y controla las funciones involuntarias como la respiración, la digestión y el latir del corazón. Las rutas 2 y 3 son la sangre y los músculos, que están llenos de electrolitos, ácidos, sales y otras sustancias químicas. Son esenciales para la vida y actúan como conductores de la electricidad. Juntos ofrecen a la corriente una ruta a través del cuerpo directa hacia el corazón. El marcapasos interno del corazón genera corrientes eléctricas que controlan su ritmo. Si se le aplica una corriente de alto voltaje, el ritmo se altera o incluso puede pasar algo peor. Pero aunque se sobreviva al impacto, una serie de extrañas lesiones traumáticas aún pueden asaltar el cuerpo. Los vasos sanguíneos pueden sufrir un espasmo y dejarte temporalmente paralizado. Las extremidades se te quedan frías, inertes, azules, igual que si estuvieras muerto. Me quedé paralizado y no podía tragar, ni podía hablar. Mi cuerpo estaba completamente frito. Los daños nerviosos y musculares significaron para Atlee años de dolorosa rehabilitación, pero algunas heridas duran toda la vida. Si el rayo te cae cerca de la cabeza, la corriente alcanza los ojos y puede desprender la retina. La onda expansiva puede fracturar los tímpanos y a veces hasta romper el cráneo. Puede dejar unas marcas denominadas marcas de Lichtenberg cuando la corriente rompe los diminutos capilares y deja un rastro fosilizado de su recorrido por la piel. A veces puede apreciarse el mismo proceso en un campo de golf, pero no todos los efectos de los rayos son fáciles de ver. Está claro que no soy la misma persona con la que se casó mi mujer antes del accidente. He cambiado. Antes del accidente, Atlee era instructor de esquí y amante de los deportes extremos. Solía gustarme el riesgo y se me daba muy bien el deporte. Ahora seguiría siendo bueno si me esforzara mucho, pero me cuesta y resulta muy frustrante. Indudablemente mi vida ha cambiado a todos los niveles. El rastro mortal de los rayos abarca desde los nervios al corazón. Nada está a salvo. Pero a pesar de todo, el 90% de las víctimas sobreviven. El superviviente Michael Atlee quiere saber por qué. Para averiguarlo, presencia una dramática demostración en la empresa Lightning Technologies de Pittsfield, en Massachusetts. Lo que tratamos de averiguar es cómo recorre un rayo la superficie del cuerpo humano. El ingeniero jefe Andy Plumer está a cargo del diseño y prueba de los sistemas de protección antirrayos. Su plan es golpear este maniquí con un megavoltio de electricidad y recrear la décima de segundo que cambió la vida de Michael para siempre. Me imagino que no hará falta mucha corriente para detener el corazón. Creo que no hace falta demasiada... Aunque el 90% se salga fuera del cuerpo, basta con el 10% restante que lo atraviesa. Reconstruyen las condiciones del campo de golf. Atlee estaba sosteniendo un palo metálico y el metal conduce la electricidad. Hacía calor y Michael estaba sudando. El sudor también es un conductor. ¿Podrían explicar estos dos factores su supervivencia? El sudor humano tiene un poco de conductividad, así que ahora Bob va a aplicar al maniquí una solución salina para simular la conductividad que tenías tú el día que te cayó el rayo. Muy bien. Muy bien, Bob. Empieza la carga. 5, 4, 3, 2, 1, ya. El golpe es tan rápido que tenemos que congelar el momento del impacto. El sudor conduce la enorme descarga eléctrica por el costado derecho del cuerpo. El palo de golf de metal lo conecta con el suelo. La corriente letal se desvía de los órganos principales. El experimento sugiere que en la mayoría de los casos de supervivientes a los rayos existen otros factores en juego que explican la supervivencia, como el sudor y el palo de golf que desvían la corriente mortal. Parece que Atlee le debe la vida a esos dos simples elementos. Pero es una vida que todavía sigue luchando por reconstruir. Hoy ha vuelto a jugar al golf con regularidad y utiliza el mismo palo que le salvó la vida. Pero ya no se arriesga a nada. Si puedo dar un consejo a la gente sobre los rayos, le diría que cuando oiga trueno se ponga cubierto, porque en una tormenta al aire libre no estás a salvo en ningún sitio.
Hemos presenciado la fuerza letal de los rayos. Ahora necesitamos saber cómo se crea esa potencia espectacular. La investigación nos lleva a uno de los lugares más tormentosos de la Tierra, donde tienen lugar algunos de los rayos más espectaculares del mundo. Vamos a seguir a un rayo en su viaje por la atmósfera. Hemos visto lo que ocurre cuando una tormenta desencadena su impresionante poder. Ahora recapitularemos los momentos previos a la descarga de un rayo para investigar lo que desata este misterioso fenómeno. Nuestro viaje nos lleva a una ciudad en la que se producen algunas de las tormentas más violentas del mundo. Darwin, al norte de Australia. En unas pocas horas puede recibir hasta 1600 rayos. Darwin es el lugar perfecto para investigar uno de los mayores misterios de la naturaleza. ¿Qué causa los rayos? Y un equipo internacional de científicos ha acudido aquí para desvelarlo. Emplean un radar y una flotilla de aviones para buscar la respuesta en el interior de las monstruosas nubes de tormenta de Darwin. Un potente cóctel de calor y humedad tropical significa que estas nubes no son ordinarias. Se llaman cumulonimbos y se pueden elevar a hasta 13.000 metros a una velocidad de casi 100 kilómetros por hora. A más de 20 kilómetros de altura, el doble a la que vuela un avión de pasajeros, un antiguo avión espía ruso reconvertido recoge datos de la nube que tiene debajo. En alguna parte de esta nube un rayo está preparándose para descargar. Comprender cómo lo hace ha desconcertado a los científicos durante siglos. Pero creen que la nube actúa como un generador eléctrico gigante. Dentro de la nube, diminutas gotas de agua se elevan, se congelan y vuelven a caer en forma de hielo. Se frotan entre ellas y las partículas cargadas eléctricamente transmiten su energía a las demás. El agua y las partículas de hielo, que antes eran neutras, ahora tienen cargas positivas y negativas. Las cargas negativas se hunden al fondo de la nube y las positivas se elevan a lo alto. Las cargas positivas y negativas se separan. Cuando se reúnen, se produce un rayo. Esa es la teoría, pero la realidad es todavía más rara. El aire no es un buen conductor y la electricidad no puede atravesarlo con facilidad. Para dejar pasar el aire, la estructura atómica del aire tiene que descomponerse y para ello necesita millones e incluso miles de millones de voltios. Los científicos han registrado el cielo en busca de estas enormes cargas eléctricas, pero nunca las han hallado, ni siquiera entre las inmensas nubes de tormenta de Darwin. En la historia de los rayos falta una pieza. Es un rompecabezas que fascina al físico Joe Dyer, del Instituto de Tecnología de Florida. Lo que pasa con los rayos casi da vergüenza. Llevamos estudiándolos desde la época de Franklin y en 200 años todavía no hemos sabido responder a las grandes preguntas. ¿Cómo funcionan los rayos? ¿Cómo se forman en las tormentas? ¿Cómo se propagan a través del aire desde kilómetros de altura? ¿Dónde surgen hasta tus pies? Una cosa de la que podemos estar seguros es que los rayos son electricidad estática y se pueden reproducir en casa. Voy a quitarme los zapatos y a frotar los pies contra la moqueta. Cuando froto los pies, la fricción separa la carga positiva y la negativa, que parten en distintas direcciones. Cuando las cargas separadas quieren volver a juntarse, se forma un gran campo eléctrico que puede producir una chispa. Creemos que lo que pasa en el interior de las nubes es algo parecido. Para que una corriente recorra esta breve distancia, hacen falta hasta 25.000 voltios. Pero los rayos pueden medir hasta casi 200 kilómetros de largo, y para enviar una corriente como esa por el aire son necesarios millones de voltios, una carga eléctrica gigantesca que hasta ahora los científicos no han logrado encontrar.
Nos preguntamos dónde está el dedo que concentra la carga y hace que los grandes campos produzcan una chispa. Y nos está costando mucho identificar ese dedo. Las tormentas son violentas y los rayos son impredecibles. Acercarse lo bastante como para efectuar mediciones es prácticamente imposible. Los científicos no pueden acercarse a los rayos, así que en el Centro Internacional de Investigación de los Rayos de la Universidad de Florida han acercado los rayos a los científicos. Lo que hicimos fue utilizar rayos provocados por cohetes. Se puede decir a los rayos dónde y cuándo tienen que descargar. Dyer y su equipo disparan un cohete a una nube de tormenta cargada. Preparados para disparar. Armando cohete. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuego! El cohete arrastra un cable de cobre que actúa como conductor del rayo. Millones de voltios de electricidad viajan de la nube al suelo. Dyer utiliza los datos recogidos para investigar cómo atraviesan los rayos tantos kilómetros de aire. Y busca la respuesta en el espacio exterior. En una galaxia lejana explota una estrella. Millones de partículas microscópicas eléctricamente cargadas salen al espacio y forman rayos cósmicos. Viajan a casi la velocidad del sonido y recorren millones de kilómetros durante millones de años luz hasta llegar a la Tierra. Dyer se pregunta si los rayos cósmicos podrían explicar cómo viaja la electricidad por el aire. Miles de millones de estos rayos bombardean nuestro planeta cada segundo. Son invisibles e inaudibles. Pero cuando un rayo cósmico viaja por la atmósfera, desgarra momentáneamente la estructura molecular del aire y produce rayos X, ondas de radiación electromagnética que pueden medirse. Los rayos cósmicos podrían ser el eslabón perdido en la historia de los rayos. Suena a ciencia ficción. Incluso el optimista Joe Dyer piensa que es un poco descabellado. Cuando provocamos nuestro primer rayo y efectuamos la primera medición de rayos X, estuve un par de semanas sin ni siquiera mirar los resultados, porque creía que no iba a encontrar nada. Cuando por fin me senté a verlos, en la pantalla había una pulsación de rayos X justo en el momento en el que se producía el rayo. Y pensé que podía ser casualidad que los dos se encontrasen allí a la vez. Así que me fijé en otro rayo y encontré otra pulsación todavía más grande. Examiné un rayo detrás de otro y siempre iba acompañado de una pulsación de rayos X. Y se registraba en nuestros instrumentos al mismo tiempo que los rayos. Para Dyer significa una pista de que algo ha cambiado la estructura atómica del aire y cree que ese algo pueden ser los rayos cósmicos. Durante siglos, hemos trabajado bajo la asunción de que los rayos son un tipo de descarga normal, como el dedo que toca el picaporte. Ahora de repente nos hemos dado cuenta de que estábamos equivocados. Si Dyer tiene razón, cuando un rayo cósmico alcanza una nube provoca un súbito y enorme incremento de la electricidad, lo bastante grande para causar una chispa, pero demasiado breve para ser medido. El rayo se dirige hacia el suelo. Sus partículas superveloces en movimiento chocan con las moléculas de aire y las descomponen. Durante una fracción de segundo, el aire se transforma en conductor de la electricidad y proporciona a la corriente un camino por el que desplazarse. Entonces, el rayo puede descargar. Un canal de carga eléctrica negativa dispara desde la parte inferior de una nube. Se dirige hacia el suelo a grandes pasos, y en dar cada uno solo tarda 50 millonésimas de segundo. Cuando se acerca, ejerce un efecto extraño sobre el suelo. Las partículas positivas del suelo o de los objetos que hay sobre él se sienten atraídas hacia sus homólogas negativas. Una nube de tormenta crea docenas de estos canales positivos y negativos. La mayoría no se conectan, pero cuando lo hacen, descargan millones de voltios de electricidad entre la nube y el suelo. Los rayos viajan tanto hacia arriba como hacia abajo. El cielo se ilumina, vemos descargar el rayo y escuchamos una explosión en el aire. En las siguientes milésimas de segundo, los restos de carga que pueda haber en la nube suben y bajan por el canal. Parece que el rayo tiembla, pero lo que hace es descargar más de una vez. Todo esto pasa hasta 8 millones de veces al día, 100 veces por segundo.
Los rayos son uno de los fenómenos más comunes de la naturaleza. Y si las teorías de Joe Dyer están en lo cierto, también son uno de los más increíbles. Si estas ideas son correctas, puede que exista una conexión entre los rayos que vemos caer y la explosión de una estrella a media galaxia de distancia hace millones de años. En menos de medio segundo hemos viajado de la descarga a la chispa y del impacto a su creación en nuestro seguimiento de los rayos. Ahora, en los momentos posteriores al impacto, entramos en el extraño mundo de las bolas de fuego, los ovnis y las apariciones de fantasmas. Estamos siguiendo al rayo en su viaje por la atmósfera. Nos hemos remontado a sus orígenes y hemos examinado el terrible momento del impacto. Ahora, nuestra búsqueda nos lleva a los momentos posteriores a la descarga de un rayo, a un mundo de tinieblas que parece salido de las páginas de un cómic de ciencia ficción. 19 de marzo de 1963. Esto es el vuelo de Eastern Airlines EA 539 entre Nueva York y Washington. Es 5 minutos después de medianoche. El avión se encuentra con una tormenta. Se escucha un ruidoso estruendo y se ve un brillante resplandor. Segundos después, una bola resplandeciente emerge de la cabina del piloto. La bola azul y blanca flota sobre el pasillo lentamente en dirección a la parte trasera del avión. Llega al final del avión y se desvanece. El avión no sufre ningún daño. No es fantasía, es un hecho real, y no ha sido el primero de su especie. En la Segunda Guerra Mundial, los pilotos informaron de extrañas bolas azules que parecían seguir a sus aviones. Los pilotos estadounidenses las denominaron Foot Fighters. Durante miles de años, la gente ha afirmado haberse encontrado con esferas extrañas, fantasmas, mensajes de los dioses u ovnis. Pero el relato del vuelo de Eastern Airlines tenía algo distinto. Uno de los testigos oculares no era un piloto de combate cargado de adrenalina, ni un místico medieval, sino un científico, profesor de una prestigiosa universidad británica. De repente los científicos se tomaron en serio esos relatos. Un científico que se ha visto inspirado en persona por uno de estos encuentros es el físico nuclear Graham Whibbler. Yo mismo he visto una de esas bolas azules, así que sé que existen. Cuando Whibbler era un adolescente, se citó con una chica en un banco de un parque al norte del estado de Nueva York. Se produjo una tormenta y la pareja tuvo que refugiarse en un kiosco. Estábamos sentados en un kiosco con los lados abiertos a la derecha y a la izquierda y de repente vimos a nuestra izquierda una bola de luz que se acercaba. Nos quedamos muertos de miedo porque no sabíamos qué demonios era. La bola se acercó poco a poco. Estaba a unos 30 metros y se nos acercaba lentamente, como si flotara de un lado a otro. Nos quedamos los dos mirándola, paralizados. Para su horror, la bola entró en el kiosco y rodó por el suelo junto a los pies de la pareja, emitiendo un sonido extraño. El sonido que hacía era como si acabasen de encender una cerilla. Cuando llegó al otro lado del kiosco, la bola pegó un salto y salió por el lado abierto. Saltó a unos 2 metros del suelo, se alejó unos 10 metros en la oscuridad de la noche. Luego cayó rápidamente al suelo y se desvaneció sin hacer un solo ruido. La experiencia le produjo a Whibbler una fascinación por las bolas de luz que le duraría toda la vida. Ha recogido miles de testimonios. De múltiples bolas, de bolas que caen del cielo, que explotan, que hacen ruido, que saltan, que giran, que flotan. Incluso se las ha visto atravesar objetos sólidos sin dejar rastro. No existe ninguna teoría que explique todas las características de las bolas de luz. Hay teorías que explican algunos de sus elementos, pero no todos. Ninguna puede explicar el fenómeno del todo. Un hombre que ha examinado todas las pruebas e investigado todas las teorías es el físico Mark Stenhoff. Seguramente hay tantas teorías sobre las bolas de luz como científicos las han estudiado. Pero hay algo en lo que casi todos están de acuerdo. Las bolas de luz seguramente son de plasma. El plasma es la forma más común de materia del universo.
El Sol, el fuego, los rayos y el espacio entre las estrellas son todos de plasma. No es difícil de fabricar. Si se transmite una corriente a través de un gas, emitirá luz espontáneamente. Pero explicar cómo se puede materializar una bola de luz en el aire ha confundido a los científicos durante siglos. En cuanto vemos algo que no podemos explicar, sobre todo algo tan raro como eso, tenemos tendencia a salirnos de nuestro marco de referencia habitual y buscar respuestas sobrenaturales. Una de las teorías más sensatas es que las bolas de luz están producidas por un extraño fenómeno conocido como rayos de esferas. Este metraje muestra la descarga de un rayo que parece desintegrarse en pequeñas esferas. Algunos científicos creen que las bolas de luz son esferas de plasma procedentes de un rayo. Pero existe un gran problema. Los testigos oculares hablan de bolas que duran varios minutos y las esferas de los rayos se desvanecen en menos de medio segundo. No sabemos cómo se puede crear plasma en una atmósfera que se contiene a sí misma y que sobreviva muchos segundos. El plasma proporcionaría la energía requerida, pero no duraría tanto. Esta piedra de aspecto extraño es el resto fosilizado de la descarga de un rayo. Un rayo cae sobre tierra arenosa. El calor y la corriente se propagan por el suelo. Todo lo que encuentra a su paso se fusiona en un tubo sólido. Esto es el cristal de la naturaleza. Se llama fulgurita y puede alcanzar profundidades de 5 metros. Cuando se forma el tubo, el polvo es empujado hacia la atmósfera. Esta detonación reproduce su efecto. Tal vez algo tan sencillo como el polvo sea la clave para resolver este misterio centenario. Los experimentos de laboratorio demuestran que una minúscula bola de polvo conserva su forma y entra en ignición en una zona de carga eléctrica. Podría explicar el relato de Huibler, pero no el de Inster Airlines. Resulta extremadamente difícil imaginarse cómo puede un proceso químico invadir el espacio interior de una aeronave. De momento, las bolas de luz siguen siendo un misterio. Pero si la ciencia logra desvelar sus secretos, las bolas de luz podrían convertirse en algo más que una curiosidad y proporcionar la clave de una fuente de energía completamente nueva. Está claro que contiene energía. El simple hecho de que brille significa que requiere energía. Y si pudiésemos dominar esa energía, ¿quién sabe lo que nos depararía el futuro? Las bolas de luz seguramente existen y puede que o se basen en un principio físico que ya conocemos, pero que hemos de replantearnos de forma distinta, o sean un fenómeno totalmente nuevo, lo cual sería muy emocionante porque nos conduciría a una nueva tecnología, a una nueva física. El misterio de las bolas de luz permanece sin resolver. Y no es el único fenómeno extraño que se produce tras la descarga de un rayo. Fíjense en las nubes y verán cómo se complica la historia. ¿Qué ha sido eso? Sí, ¿qué es? ¿Lo has visto? En nuestro viaje de seguimiento de los rayos nos hemos aventurado más allá de las fronteras de la ciencia. Pero no ha sido más que el principio. Segundos después de que caiga un rayo, se produce otro fenómeno extraño en lo alto de las nubes. 6 de julio de 1989. Unos físicos de la Universidad de Minnesota están probando una nueva cámara de baja luz. Planean utilizarla en un experimento con un cohete de gran altitud. Apuntan la cámara hacia el este, al azar, hacia unas estrellas y lo que parece una tormenta distante. Cuando visionan el metraje, algo llama su atención. 2 resplandores en forma de embudo que solo duran unas milésimas de segundo. El equipo estima que los resplandores se hallan a unos 32 kilómetros de altura y que miden casi 20 kilómetros de alto. Por pura casualidad, han grabado algo nuevo para la ciencia. Desde su laboratorio de investigación en la Universidad de Duke, el profesor